Hay un concepto que, casi sin que nos demos cuenta, define las reglas del juego en el trabajo, en la política e incluso en la familia. Se llama distancia de poder. Y hoy vamos a desgranar exactamente qué es y cómo nos afecta. Vamos a empezar con una pregunta que seguro que nos hemos hecho alguna vez, sobre todo en un entorno internacional. ¿Cómo puede ser que en una cultura sea totalmente normal decirle a tu jefe que no estás de acuerdo y en otra, eso mismo, te pueda costar el puesto? Pues bien, la respuesta está en algo que no se ve, en una especie de distancia social invisible. Es esa jerarquía que todos asumimos, a veces sin pensar, y que acaba definiendo cómo nos relacionamos los unos con los otros. Y con esto entramos de lleno en el meollo del asunto, la jerarquía. Pero ojo, que no se trata solo de quién está por encima de quién en un organigrama, es algo mucho más profundo, mucho más cultural. El término técnico para todo esto es distancia de poder. ¿Y qué significa? Pues básicamente es la medida en que los miembros con menos poder de una sociedad aceptan e incluso esperan que el poder no esté repartido por igual. La clave aquí no es que el poder sea desigual, eso pasa en todas partes. La clave es cómo se percibe y se acepta esa desigualdad. Vale, ahora que tenemos el concepto, vamos a ver de dónde sale y sobre todo por qué es tan importante entenderlo hoy en día, en un mundo que está cada vez más conectado. El que puso este concepto en el mapa fue un investigador llamado Gerd Hofstede. ¿Y cómo lo hizo? Pues con un estudio gigantesco dentro de IBM, en más de 50 países. Se dio cuenta de que esta era una de las dimensiones clave que definían una cultura. Y lo más fascinante es que su trabajo nos dio una forma de medir estos patrones, de ponerle número a algo que hasta entonces era, pues, invisible. ¿Y por qué nos debería importar todo esto? Pues porque la distancia de poder lo determina casi todo. Desde cómo hablamos con los demás hasta cómo se toman las decisiones en una empresa o un país. Afecta al liderazgo, a cómo se negocia, a cómo se resuelven los conflictos. Es una fuerza que está ahí, en la sombra, pero con consecuencias muy reales en nuestro día a día. Venga, vamos a lo práctico. ¿Cómo se ve todo esto en el mundo real? Pues lo mejor es comparar las dos caras de la moneda, las culturas de alta y las de baja distancia de poder. Si hablamos de estructura es como la noche y el día. Por un lado, las culturas de alta distancia de poder suelen tener el poder muy centralizado, con jerarquías súper rígidas. Por otro, en las de baja distancia se busca justo lo contrario, estructuras descentralizadas, mucho más planas y flexibles. Y claro, esa estructura lo cambia todo en la comunicación. En las culturas de alta distancia, la información fluye de arriba hacia abajo, es unidireccional, y la gente participa poco en las decisiones. En las de baja distancia, en cambio, se valora que la comunicación vaya en las dos direcciones, y se anima a todo el mundo a participar activamente. Así que, al final, todo se reduce a la actitud que se tiene frente a la autoridad. En un extremo, la autoridad se respeta sí o sí, sin cuestionarla. Por eso se usan títulos formales como señor director. En el otro extremo, la autoridad no solo se puede, sino que a veces se debe cuestionar, y la comunicación es mucho más informal, llamando a todo el mundo por su nombre. El estilo de liderazgo, como es lógico, es un reflejo de esto. En las sociedades con alta distancia de poder, lo normal es encontrar líderes más autoritarios o a veces paternalistas. En las de baja distancia, sin embargo, el liderazgo tiende a ser mucho más participativo, buscando el consenso del equipo. De hecho, esto a menudo es lo que impulsa la innovación. De acuerdo, basta ya de teoría. Vamos a ponerle cara y ojos a todo esto con un par de ejemplos del mundo real, que es como mejor se entienden las cosas. A ver, imaginemos una empresa japonesa y una sueca. En Japón, que es una cultura de alta distancia de poder, lo que vemos es un respeto casi sagrado por la jerarquía. Las decisiones las toma quien está arriba, y punto. Ahora nos vamos a Suecia, el ejemplo clásico de baja distancia. Allí la cultura es súper horizontal, y las decisiones importantes se toman por consenso. Son, como se ve, dos maneras totalmente opuestas de buscar un mismo objetivo. Y si miramos, por ejemplo, a América Latina, lo que encontramos en general es una tendencia a una distancia de poder entre moderada y alta. Esto se nota en un respeto muy marcado por las figuras de autoridad, una característica que, en gran parte, viene de influencias históricas y de su pasado colonial. Muy bien, la gran pregunta ahora es, ¿y qué hacemos con toda esta información? ¿Cómo podemos usarla para no meter la pata y comunicarnos mejor con gente de otras culturas? Bueno, los errores más típicos casi siempre vienen de lo mismo, de la ignorancia. Cosas como intentar imponer nuestro propio estilo, la falta de sensibilidad o juzgar el comportamiento de los demás desde nuestra propia burbuja cultural. Pensar que mi manera de hacer las cosas es la única correcta es la receta perfecta para el desastre. La solución en realidad se puede resumir en 3 sencillos pasos. Primero, desarrollar la inteligencia cultural, o sea, ser conscientes de que estas diferencias existen. Segundo, observar. Pararse a entender el contexto y las normas del lugar. Y tercero, que para mí es el más importante, ser flexibles.
Se trata de adaptar nuestro estilo para tender puentes, no para levantar muros. En fin, hemos visto qué es la distancia de poder, de dónde sale y cómo funciona en la práctica. La pregunta que queda en el aire es, ahora que conocemos esta clave, ¿en qué sitios vemos que la distancia de poder está moldeando nuestro mundo? ¿En el trabajo? ¿En la política? ¿En la familia? Si empezamos a fijarnos, las respuestas pueden ser de lo más sorprendentes.